Hablemos del Día de los Muertos. A diferencia de Halloween, en mi opinión, el Día de los Muertos es un tema totalmente diferente. Para muchas personas son lo mismo, los dos son celebraciones de muerte, de oscuridad, y los cristianos no deben de celebrarlo, o mínimo si lo van a observarlo de una forma que no exalte ni glorifique la oscuridad. Eso lo hablé en el video anterior, mi postura, que no soy fan de Halloween, pero creo que si tú quieres celebrarlo, sí se puede celebrar con ciertos asteriscos, y que si no lo vas a celebrar, que sigas orando por tu comunidad. Es prácticamente mi opinión acerca del Halloween, pero mi opinión acerca del Día de los Muertos es un poco diferente. Para empezar, el Día de los Muertos es una celebración cristiana. Y sé que hay muchos cristianos protestantes que van a decir, no, es una tradición católica. Pero sabes, la Reforma Protestante fue en el siglo XVI, y antes de eso tenemos 16 siglos de cristianismo sin una separación entre protestante y católico, y por siglos antes de esa separación ya había una observación de lo que se llamaba el Día de Todos los Santos. Entonces, a diferencia de Halloween, que podrías decir que las raíces de esa celebración tienen que ver con brujería, la raíz del Día de los Muertos y el Día de Todos los Santos es algo cristiano. Entonces no podemos tacharlo por su raíz. Ahora, la tradición mexicana del Día de los Muertos, no estoy diciendo que es una celebración cristiana. Hay ciertas cosas que se me hacen que tienen aires muy paganos, por decirlo así. No soy nada fan de que un cristiano haga un altar. El único altar que debemos de observar es el sacrificio de Jesús, su muerte, su resurrección, y no debemos de establecer altares ni para familiares ni para ninguna otra cosa. Sí, yo siento que eso es súper importante, y algo que cristianos desde el principio han condenado. No hacemos altares los cristianos, y sé que hay muchos cristianos católicos que sí lo hacen, y no creo que es correcto. No creo que es algo que ni la Biblia enseña ni la iglesia primitiva practicaba. Esas son prácticas que se introdujeron mucho después. Y también esa creencia mexicana que los espíritus regresan cuando tocan mariachi y bailan y comen pozole y toman tequila. Simplemente eso también se me hace superstición y algo que raya en el ocultismo. Entonces, habiendo dicho eso, se me hace que sí hay formas que podemos observar el Día de los Muertos si tu convicción te lo permite. Eso no es algo que tienes que hacer, pero si tú deseas celebrar el Día de los Muertos, esas son algunas observaciones. 1. Los cristianos desde el principio. No estoy hablando después de que Roma se hace un imperio cristiano, estoy hablando desde el principio, años después de que Jesús es crucificado. Los cristianos empiezan a ir a las tumbas de cristianos importantes que habían muerto para recordar su vida una vez al año. Esas son las raíces de que los días tengan santos. Es el día que murió esa persona. Eso, una vez más, sí entra en tradiciones ya más recientes, pero en la antigüedad era súper común que se moría un pastor y una vez al año ibas al lugar donde había muerto ese pastor para recordar su vida, para darle gracias a Dios por él, para recordar sus enseñanzas. Y una vez más, creo que para cristianos protestantes eso suena escandaloso, pero esas son las primeras prácticas de la iglesia primitiva. Era de cristianos adorando en las catacumbas. La mayoría de gente dice que era para esconderse del Imperio Romano, y lo eran, pero la historia nos dice que ellos preferían ir ahí porque ahí es donde estaban sepultados otros cristianos y podían aprovechar para recordar sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Particularmente con mis abuelas, es una oportunidad para recordar su vida. La tumba de mi abuela paterna está aquí en Ensenada, y seguido voy con mi papá a limpiar la tumba. Está ella en un cementerio popular, se llena de basura, necesitamos ir a limpiar, no hay pasto, hay hierbas. Entonces vamos y nos aseguramos de que el espacio esté limpio, y para mí es una oportunidad para agarrar una pala y hablar con mi papá y recordar a mi abuela y contar historias de su vida, y eso es algo que yo hago personalmente. 2. Los cristianos no celebramos la muerte. Sin embargo, sí creo que es importante tener presente nuestra propia mortalidad. Saber que todos vamos a morir, sabemos que todos vamos a rendir cuentas a Dios. Vi un video hace poco en Instagram de que los monjes, no sé si lo has visto en Quizarte, los monjes medievales tenían una calavera en su escritorio. Y ellos dicen que literal tomaban la cabeza de sus maestros y las ponían en un escritorio cuando estaban escribiendo, para que lo pudieran ver de reojo y pudieran tener esa sensación.
tengo límite de tiempo, tengo fecha de caducidad. No voy a tener esta experiencia de vida para siempre y necesito aprovechar cada momento, saber que mis días están contados. Entonces necesito hacer que cada día cuente. Y tercero, y eso quizás sea el punto más polémico y si no estás de acuerdo conmigo, tenme paciencia y no lo tomes tan a pecho. Podemos darle gracias a Dios por vivir en un país que tiene culturas tan hermosas. Amo los colores, amo lo mexicano que se siente en estas fechas y Hudson Taylor, el gran misionero a China, dijo, en todo lo que no es pecado hay que convertirnos en aquellos que queremos alcanzar. Entonces definitivamente hay cosas del Día del Muerto que no creo que un cristiano debe de observar. Sin embargo, hay muchas otras cosas muy hermosas que podemos celebrar y festejar y dar gracias a Dios por nuestra nacionalidad tan hermosa, ser mexicanos.